Amigos míos, me llamo Jorge Lucas y os doy la bienvenida a un poco de nuestra historia. La monarquía dual, un periodo que fue desde 1580 a 1640. Ahora os cuento. En el siglo XIV va a existir una tentativa de unir Castilla con Portugal. Pero, ¿cómo es posible? Fernando I de Portugal tiene apenas una hija, doña Beatriz, y esta está casada con Juan I de Castilla. El 22 de octubre de 1383 muere Fernando I y Juan I reivindica el trono. En este caso se da una guerra civil en el reino de Portugal entre los que apoyan Juan I de Castilla y los partidarios de Juan, maestre de Avís. Pero, ¿quién es este maestre de Avís? Este, Juan, es hijo ilegítimo de Pedro I de Portugal. Luego, es hermanastro de Fernando I. Y el 6 de abril de 1385 va a ser aclamado rey en las Cortes de Coimbra. Y en esta guerra civil que existe en Portugal, tenemos dos bandos: los que apoyan Juan I de Portugal y los que apoyan Juan I de Castilla. Pero os preguntaréis, ¿y quién apoya Juan I de Castilla? Bueno, tenemos el reino de Castilla y después en Portugal tenemos la alta nobleza, el alto clero y tenemos también el apoyo francés. Todo esto lo tenemos que entender en el ámbito de la guerra de los 100 años. En el bando contrario, apoyando Juan I de Portugal, tenemos la baja nobleza, el bajo clero, el pueblo, la burguesía y el apoyo inglés. Esto en el contexto de la guerra de los 100 años. Entonces, en 1385, un enorme ejército franco-castellano entra en el reino de Portugal y se traba la batalla de Aljubarrota. El 14 de agosto de 1385, las huestes partidarias de Juan I de Portugal derrotan al gran ejército de Juan I de Castilla. En el siglo XV vamos a tener otra tentativa de unir Castilla con Portugal, pero en este caso bajo la hegemonía de Lisboa. Entonces, ¿qué ocurrió? En Castilla, Enrique IV está casado con doña Juana de Portugal. Y de este enlace nace doña Juana. El reino de Castilla está sumido en un caos. Y muchos defienden que doña Juana no es hija del rey, pero sí de un noble llamado Beltrán de la Cueva. De ahí que la llamaran la Beltraneja. El rey va a ser acusado de impotencia, de homosexualidad. Y entonces se crían dos bandos en Castilla: los que apoyan a doña Juana y los que apoyan a Isabel, hermana del rey. El rey muere el 11 de diciembre de 1474. Entonces ya tenemos dos bandos enfrentados: los que apoyan a doña Juana, que van a ser parte de Castilla, de la nobleza castellana, más el reino de Portugal. ¿Por qué? Porque Alfonso V de Portugal se casa con su sobrina y reclama el trono de Castilla. Y después tenemos los que apoyan a Isabel, que está casada con Fernando, príncipe de Aragón. En este caso tenemos parte de la nobleza castellana más el reino de Portugal apoyando a doña Juana,
parte de la nobleza castellana y el reino de Aragón apoyando a Isabel. El reino de Castilla está sumido en un caos, en una guerra civil, y se da un hecho bastante importante para el devenir del reino. El 1 de marzo de 1476 tenemos la batalla de Toro, en la cual doña Isabel y Fernando declaran la victoria. En el siglo XV tenemos otra tentativa de unir Portugal con Castilla y ahora también con otro peón del tablero geopolítico peninsular que es Aragón. Pero ¿qué pasó? A través del Tratado de las Terciarías de Moura del 10 de septiembre de 1479 queda establecido el matrimonio entre el príncipe heredero al trono de Portugal, Alfonso, hijo de Juan II de Portugal, y doña Isabel, la hija mayor y heredera al trono de Castilla y Aragón. Pero el 13 de junio de 1491, don Alfonso, ya casado con doña Isabel, muere al caerse del caballo en cuanto cazaba. Entonces el sueño de la Unión Ibérica en este momento desaparece. Todavía en el siglo XV vamos a tener otra tentativa de unir Portugal, Castilla y Aragón. Pero, ¿qué pasó? Manuel I, rey de Portugal, se va a casar con Isabel, hija de los reyes católicos, viuda de Alfonso de Portugal y heredera al trono. Y ahí queda establecido que el hijo de ambos asumiría el trono de Castilla, Aragón y Portugal. Ese hijo va a nacer en Zaragoza el 23 de agosto de 1498. Le dan el nombre de Miguel de la Paz, pero va a fallecer en Granada el 20 de julio de 1500. Isabel muere en el parto. En el siglo XIX vamos a asistir de nuevo a una tentativa para unir el reino de Portugal con el reino de España. En 1868 en España se da una revolución. Isabel II es obligada a exiliarse en Francia y durante 6 años el reino de España está sin monarca, está sin rey. Y entonces tiene que buscar uno. Surgen varias propuestas y en una de las cuales se hace una invitación bastante fuerte para que Luis I de Portugal acepte el trono de España. Este va a rehusar y esto hace con que Amadeo de Saboya se pueda convertir en rey de España.